Hola, en las lecciones anteriores he tratado de presentar a grandes rasgos cuál era la situación de la física en el siglo XIX, en donde por una parte se tenía la mecánica de Newton ya bien establecida y aceptada, y una parte muy importante de la mecánica newtoniana pues es la idea de que los sistemas de referencia inerciales son absolutamente equivalentes entre sí y que no habría ningún experimento mecánico que sirviera para detectar una velocidad absoluta, un movimiento absoluto. No podemos saber si algo efectivamente se mueve o no. Siempre los movimientos, las velocidades tienen un carácter relativo. Pero, por otro lado, la electrodinámica de Maxwell daba la impresión de que las cosas no eran así. Aparentemente, las ecuaciones de Maxwell requerían en sus soluciones ondulatorias de algún medio, por lo menos esa era la creencia entonces. Este éter lumínico parecía ser algo que tenía que estar allí llenando todo el universo, precisamente para que las ondas electromagnéticas pudiesen propagarse, y ese éter entonces constituiría un marco absoluto con respecto al cual se podría entonces hablar de un movimiento absoluto, de una velocidad absoluta, etc. Pero el experimento de Michelson y Morley, que tenía justamente como objetivo determinar la velocidad de la Tierra con respecto al éter, dio un resultado nulo. Así es de que pues eso llevó a dificultades que había que tratar de explicar. Este resultado pues se quería hacer compatible con las teorías hasta entonces aceptadas, y como ya mencionaba en la lección anterior, pues por ejemplo una de las hipótesis que se inventaron para poder salvar tanto como fuera posible todas estas ideas que se habían estado desarrollando, pues fue por ejemplo la contracción de Lorentz Fitzgerald, como un intento de mantener tanto como fuera posible las ideas, los conceptos, las teorías que hasta entonces existían, pero con la introducción de algunas hipótesis que pues se veían definitivamente como algo forzado, algo que no tendría una base alternativa para su proposición. Pero esta situación incómoda vino en cierta forma a resolverse en 1905 con los postulados de Einstein de la relatividad especial, de los cuales vamos a hablar justamente en esta lección. El primer postulado, que va a requerir un poquito de discusión, va a ser que los sistemas de referencia inerciales, más o menos como se entendían en la mecánica de Newton, van a ser también aquí esenciales dentro de esta teoría, y se va a suponer que todos los sistemas inerciales son absolutamente equivalentes entre sí. Entonces el postulado lo podemos enunciar de esta forma: que todos los marcos inerciales son equivalentes entre sí. No hay forma de decir cuál de ellos es preferible sobre los demás. Otra forma de decir lo mismo es que ningún experimento mecánico, electromagnético o de otra clase puede detectar un movimiento absoluto. Entonces, la idea de este postulado es regresar a lo que teníamos en el principio de la relatividad de Galileo, pero ahora extendiéndolo no solamente a los fenómenos mecánicos, sino a los fenómenos electromagnéticos también, o de cualquier otra naturaleza. Para ser un poquito más específicos, lo que necesitamos es decir qué es lo que vamos a entender en lo sucesivo por un marco inercial. En el caso de la mecánica de Newton, la idea ya básicamente la comenté en las lecciones anteriores. Decíamos que un marco de referencia pues es esencialmente un conjunto de ejes ortogonales entre sí
que nos sirven para especificar la posición de algún suceso con respecto a estos ejes, y de esa manera podemos comenzar a dar una descripción de los fenómenos que ocurren en el espacio. Y como se suponía en la mecánica de Newton que existía un tiempo absoluto para determinar en qué momento ocurría algún suceso, pues no teníamos ningún problema con respecto a la medición del tiempo, pensando en que el tiempo es absoluto, cualquier reloj es igualmente bueno, pensando en que todos los relojes son perfectos, pero su posición, etcétera, no es algo relevante. Y además, en la mecánica de Newton no se hablaba nunca de alguna velocidad límite para las interacciones o para las señales. Así es de que no importa si teníamos un suceso que ocurriera a miles de kilómetros del origen de nuestro sistema de coordenadas, aún así podíamos pensar que un solo reloj, por ejemplo, podría ser suficiente para registrar en qué momento ocurrió el suceso que queremos describir. En cambio, en la mecánica relativista, en la relatividad especial, nuestra definición de sistema de referencia inercial va a ser algo radicalmente distinto, algo mucho más complicado, como veremos. Y es muy importante entender qué es lo que significa un marco inercial ahora en este nuevo contexto, porque debido a este concepto más preciso es que uno puede explicar o entender cómo se presentan algunos resultados que definitivamente son muy diferentes a lo que nuestro sentido común nos dice o lo que conocíamos en la mecánica de Newton nos dictaría. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es definir un marco inercial comenzando en forma similar a lo que teníamos en la mecánica de Newton, es decir, tres ejes ortogonales entre sí, que igual que antes nos van a permitir dar la posición de donde ocurre un cierto suceso, pero lo que necesitamos también es algo que nos permita registrar a qué horas ocurre un suceso. Si estamos, por ejemplo, hablando de una colisión entre partículas, pues es importante saber en dónde, a qué horas ocurre dicho suceso, y entonces necesitamos todo esto definirlo de una manera precisa. Entonces lo que vamos a suponer es que vamos a tener relojes, y aquí los relojes los voy a representar de esta manera. Entonces imagínense aquí un reloj mecánico, por ejemplo, aunque eso no es importante. Algo que vale la pena recalcar es que aquí en la relatividad especial, al igual que en la mecánica de Newton, vamos a suponer que las mediciones de cualquier cosa, de la posición, del tiempo o de cualquier otra magnitud física, se puede realizar con absoluta exactitud. Es decir, aquí dentro de estas teorías no hay nada que en principio nos impida medir cualquier cosa con la precisión que nosotros queramos. Sería simplemente cuestión de diseñar aparatos cada vez más precisos, pero aquí estamos pensando en que no hay de hecho en la naturaleza ningún obstáculo como para que no podamos conocer con absoluta exactitud, repito, el valor de cualquier magnitud física que nos interese. Y cuando hablamos de relojes, no importa si pensamos en un reloj mecánico, en un reloj atómico, en un reloj electrónico, estamos pensando que son relojes perfectos con los cuales podemos medir el tiempo con absoluta precisión. Entonces, lo que vamos a hacer es a imaginar un marco inercial, por una parte como un sistema de ejes, como ya decía, pero aquí una diferencia muy importante, como ya mencionaba, es que vamos a suponer que hay relojes repartidos básicamente por todo el espacio, o por lo menos por todas las regiones en donde van a ocurrir sucesos que nos interese describir. Y por supuesto es importante que esos relojes estén sincronizados entre sí. No sería muy útil si, por ejemplo, estamos hablando del movimiento de un cuerpo, piensen ustedes en un cometa o algo así, y lo que queremos es saber dónde se encuentra este cuerpo en cada instante.
Entonces lo que vamos a utilizar es relojes que estén en la cercanía de por donde pasa este cuerpo para registrar a qué horas está pasando por ese punto en particular. Y por supuesto, pues es importante que los relojes estén sincronizados entre sí, porque de otra manera, pues no sería, repito, de mucha utilidad que un reloj fuera de una manera totalmente independiente de los demás, porque entonces ya los datos que estaríamos utilizando pues no serían algo que refleje el conocimiento real, digamos, de este cuerpo, sino que tendría que ver ya definitivamente con la forma en que marchen estos relojes unos con respecto a los otros. Entonces es muy importante suponer que los relojes están sincronizados entre sí. Aquí ya no vamos a pensar que las interacciones, las señales, se pueden transmitir con una velocidad infinita. En la mecánica de Newton no se hablaba en forma explícita de que la información tuviera que viajar con una velocidad infinita, pero así como no se hablaba de eso, no había nada que dijera que no era posible. Aquí, en cambio, como veremos, las señales van a estar limitadas en su rapidez, así es de que para evitar errores en los datos que tenemos, va a ser muy importante que contemos con relojes que estén dispuestos a lo largo de, por ejemplo, la trayectoria de una partícula que estemos estudiando, o que estén pues distribuidos de tal manera que cualquier suceso que queramos estudiar pues ocurra en la vecindad de alguno de estos relojes, para que podamos pues tener en forma fiel a qué horas ocurrió tal fenómeno, tal suceso, y pues para eso entonces necesitamos que los relojes estén sincronizados. Entonces lo que vamos a suponer es que es posible realizar la sincronización de todos los relojes que estén distribuidos por todos lados y que van a formar parte de este sistema de referencia. Entonces aquí esta S mayúscula va a representar a este sistema de referencia. Entonces no solamente necesitamos un conjunto de ejes para saber en dónde con respecto a ellos ocurre un suceso, sino que necesitamos relojes, pero estos relojes tienen que estar repartidos por todos lados en principio, y además tienen que estar sincronizados entre sí. Y lo que vamos a suponer, aunque suena bastante natural que así sea posible, pero vamos a suponer explícitamente que la sincronización es posible. ¿Cómo podríamos sincronizar los relojes? No sería de mucha utilidad que nos pusiéramos cerca de uno de ellos y tratáramos de ver si la hora que marca es la misma hora que marca algún reloj alejado, porque si las interacciones tardan un cierto tiempo en llegar hasta nosotros, pues entonces, aunque los relojes estén sincronizados, el que está más alejado de nosotros va a aparecer retrasado, porque la información que nos llega tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. Es muy conocido, por ejemplo, que cuando estamos observando planetas o estrellas alejadas del sistema solar, o inclusive el mismo Sol, pues siempre lo que estamos recibiendo no es la información actualizada, sino que, pues, por ejemplo, la luz de las estrellas puede tardar años o cientos o miles de años en llegar hasta nosotros. Así es de que si utilizamos la luz para observar la hora que marca este reloj, pues tendríamos ese problema. Entonces, si estamos muy cerca de uno de los relojes, ese reloj va a aparecer adelantado con respecto a los relojes más alejados, aun cuando estuvieran sincronizados. Una forma de evitar estos retrasos es colocarnos a una distancia igual de los dos relojes. Si nos ponemos, por ejemplo, en el punto medio, o no necesariamente en el punto medio, sino en algún punto que esté a la misma distancia de los dos relojes, y si estando así vemos que los dos relojes marcan la misma hora, entonces podemos asegurar que los relojes están sincronizados entre sí. Entonces, este proceso, que suena bastante complicado, pues en principio lo tendríamos que hacer para todos los relojes que formen parte de este sistema de referencia. Vamos a suponer que estos relojes están fijos en cada punto. Entonces, si tenemos aquí un punto del espacio con coordenadas 3, 8, 17, entonces allí tiene que haber un reloj que tiene que estar sincronizado con el reloj que tiene coordenadas -5, +40, -89. En fin, todos los relojes tienen que estar fijos en su lugar con respecto a este marco S,
y sincronizados entre sí de esta forma, y lo que vamos a suponer, que suena bastante natural, es que esta sincronización es transitiva. Si dos relojes ya están sincronizados entre sí y un reloj, el segundo, está sincronizado con un tercer reloj, pues podemos sospechar que el primero y el tercero automáticamente van a estar sincronizados entre sí. No es algo que estemos verificando experimentalmente, sino que simplemente lo damos como un postulado, que no está aquí escrito en forma explícita, sino que suena natural hacerlo así. Lo mismo vamos a suponer que el espacio donde ocurren estos fenómenos, decía, donde están metidos estos relojes, es un espacio que se puede estudiar, describir con la geometría euclidiana de un espacio tridimensional, y aunque no tengamos una confirmación plena de que las cosas funcionan así efectivamente, simplemente partimos de esa idea. Entre otras cosas, eso quiere decir que este espacio se va a extender indefinidamente en todas las direcciones y que todos los puntos van a ser absolutamente equivalentes entre sí. Hay una completa homogeneidad, y que todas las direcciones del espacio son también equivalentes entre sí. Hay una completa isotropía. La forma como nosotros escojamos estos ejes es totalmente a nuestro gusto. No hay nada que nos diga cuál tiene que ser el eje X, cuál tiene que ser el eje Y, etc. Entonces, son cosas que aquí no estamos escribiendo en forma explícita como parte de los postulados, pero que simplemente uno lo supone como la idea más simple, más natural, aunque ya podemos tener la experiencia de que no siempre eso que parece más simple y natural puede que sea realmente lo correcto. Pero mientras los experimentos no nos muestren que nuestras suposiciones están definitivamente mal, entonces podemos seguir con estas ideas. Ahora, hasta aquí lo que ya vagamente he descrito sería simplemente la idea de un sistema de referencia. Entonces, lo que yo necesito es ejes para poder definir la localización de cualquier suceso y relojes que me permitan determinar a qué horas ocurre el suceso de acuerdo con los relojes que están fijos en este marco de referencia. Para que sea un marco inercial, lo que hacemos es pensar básicamente como hacíamos en la mecánica de Newton, es decir, un marco va a ser inercial o un sistema de referencia va a ser inercial cuando un cuerpo libre se mueva en forma rectilínea uniforme. Entonces es en ese punto prácticamente lo mismo que conocíamos de la mecánica de Newton. La única complicación, la única diferencia es que ahora un sistema de referencia tiene que tener estos relojes sincronizados entre sí de esta forma complicada, anticipándonos pues a que quizá el tiempo no tenga un carácter absoluto, pero bueno, si lo tuviera, esta idea que estamos aquí nosotros empleando no tiene ningún conflicto con eso. Pudiera entonces parecer redundante el tomar la precaución de usar tantos relojes, pero más vale que seamos precavidos en ese sentido, y para cualquier suceso que ocurra en cualquier lugar, allí vamos a suponer que hay un reloj sincronizado con los demás relojes de ese que nos va a servir para registrar a qué horas ocurre ese suceso. Bien, ahora para lo que vamos a hacer enseguida va a ser conveniente generalizar lo que uno trata en la mecánica elemental. Seguramente ustedes están todos familiarizados con lo que se hace en forma muy elemental cuando hablamos de las gráficas de posición contra tiempo. Lo común en los libros elementales es poner el tiempo en el eje horizontal como la variable independiente y la posición de un objeto, digamos X, en el eje vertical, pensando que esa posición es función del tiempo. Y entonces sabemos que una línea recta corresponde a un movimiento que tiene una velocidad constante. Precisamente la pendiente de esta recta tiene que ver con la velocidad con la que el objeto se está moviendo. Entonces, esa idea la vamos a extender ahora pensando en que el movimiento de los cuerpos no tiene que ser en una dimensión, sino que ahora si tenemos un cuerpo libre, imagínense ustedes que tenemos por aquí un cuerpo libre, entonces si efectivamente ese cuerpo es libre y efectivamente este marco es inercial, lo que nosotros debemos de observar
desde este sistema inercial es un movimiento rectilíneo uniforme para este cuerpo. Eso quiere decir que si hiciéramos una gráfica de posición contratiempo para este cuerpo libre, lo que tendríamos que tener es una línea recta. Si ponemos aquí X, Y, Z y T, en el diagrama que mostraba hace unos minutos, en donde solamente teníamos un movimiento unidimensional, bastaban dos ejes, uno para el tiempo, otro para la coordenada X, pero si ahora estamos pensando en el caso más completo y realista de un objeto que se mueve en el espacio tridimensional, pues entonces necesitamos tres coordenadas, justamente las tres coordenadas cartesianas que van a poder medirse con respecto a estos ejes, y una variable más que sería el tiempo. Y aquí la costumbre es poner el tiempo en la dirección vertical. Ahora, recuerden ustedes que, aquí regreso a lo que decía hace unos minutos, cuando hacemos una gráfica de posición contratiempo, en el caso muy sencillo de un movimiento unidimensional, uno dibuja los ejes del tiempo y de la posición como ejes ortogonales entre sí. Simplemente porque esa es la costumbre, podríamos decir. En la definición de las coordenadas cartesianas, uno precisamente toma ejes que son perpendiculares entre sí, y en este caso, pues que los ejes X, Y y Z sean perpendiculares entre sí no tiene mayor complicación, es decir, podemos entender qué es lo que quiere decir que estos ejes sean perpendiculares, porque estos ejes son parte del espacio tridimensional. Pero el que aquí ahora queramos dibujar el eje del tiempo también como perpendicular a los otros tres, pues para comenzar choca con el problema de cómo hacerlo en el papel, en la pantalla, o cómo hacerlo en el espacio material que nos rodea. No podemos, por ejemplo, soldar cuatro varillas rectas que se unan en un punto y que formen ángulos rectos entre ellas. Entonces, pues aquí, a pesar de eso, lo que estamos haciendo es hacer un diagrama de posición contratiempo, y lo que suponemos, decía, es que para el caso de una partícula libre, lo que vamos a tener es una gráfica que es una recta. Precisamente esa recta refleja el que la velocidad de este cuerpo libre es una constante. Entonces, en este momento no estamos suponiendo nada acerca de que el tiempo y el espacio estén unidos. De hecho, en la gráfica que ya acabo de borrar, pues allí uno une el tiempo y el espacio. Pero algo similar ocurre, por ejemplo, si estamos pensando en el precio del dólar, o en el precio del oro, o en el precio del petróleo, como función del tiempo. Cada día, el precio de cualquiera de estas cantidades, de estas commodities, como se diría en inglés, es algo variable. El precio del petróleo hoy puede ser diferente al de mañana, puede ser diferente al que hay dentro de unas horas. Entonces, cuando hacemos una gráfica del precio de lo que sea con respecto al tiempo, no estamos pensando que ese precio sea algo perpendicular al tiempo, o que el tiempo y el precio del petróleo sean cosas que están unidas de alguna manera. Digo, en todo caso, sí, el precio del petróleo puede ser función del tiempo. No es una constante, es algo que está cambiando de un año a otro, de un día para otro, etc. Pero bueno, aquí el hecho de que dibujemos estos ejes en forma ortogonal es nada más para hacer el dibujo simple y familiar. Aquí es exactamente por ahora la misma situación. Cuando dibujamos estos cuatro ejes, digamos, independientemente de la dificultad que tendríamos para hacerlo de una manera completa y fiel, bueno, de todas maneras, aquí lo que estamos pensando es que pues es simplemente una conveniencia matemática, igual que cuando pensamos en el precio del petróleo, el hecho de que tengamos estos cuatro ejes aquí unidos, y esto simplemente refleja que la posición de este objeto va a ir cambiando con el tiempo. Eso es todo. Entonces, esta gráfica es lo único que está diciendo,
y aquí simplemente por tradición estaríamos tratando de suponer que un eje es ortogonal a los demás. ¿O por qué podríamos o tendríamos que suponer que este eje forma 30 grados con el eje Z, pero forma un ángulo recto con el eje Y o cosas así? No, aquí la idea es que todos estos ángulos, ya que estamos aquí tratando de imaginar un espacio de 4 dimensiones, bueno, aquí podemos entonces suponer que estos ángulos son rectos sin que haya por ahora ninguna más profunda razón geométrica. Insisto, para los ejes X, Y y Z sí tendríamos una razón geométrica para suponer que son ortogonales. De hecho, así los construimos. Estas varillas están soldadas en ángulo recto, pero el tiempo aquí simplemente lo estamos agregando como una variable de la que dependen las otras tres y punto, no hay más. De hecho, si este eje temporal estuviera, como dije antes, formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z y un ángulo recto con respecto al eje Y y respecto al eje X, de todas maneras, una partícula libre tendría una gráfica posición contratiempo que seguiría siendo una recta. Eso no va a depender, no tiene nada que ver con que los ángulos aquí sean ángulos rectos. Entonces, por ahora, esta unidad de espacio y tiempo es una unidad totalmente artificial. De la misma manera que es artificial aquí unir el precio del petróleo y el tiempo y pensar que son direcciones ortogonales. No hay, digamos, mucho de fondo en eso, sino que simplemente es una manera cómoda, conveniente, tradicional de hacer las cosas, sin que eso esté significando algo que resulte más profundo en lo que por ahora estamos haciendo. Bien, ahora ya vimos en las lecciones anteriores que dentro de la mecánica newtoniana existen las transformaciones de Galileo que sirven para relacionar las mediciones hechas desde diferentes sistemas de referencia inercial. Entonces aquí va a ser importante el que también determinemos cuál es la relación que hay entre las mediciones hechas por diferentes sistemas de referencia inerciales. Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando utilizamos ahora un segundo sistema de referencia. Entonces, la idea es que aquí tenemos un sistema de referencia con sus relojes que están pegados a los puntos del espacio. Dicho esto de pegados en forma simbólica. Y vamos a suponer que tenemos otro sistema de referencia que también queremos que sea un sistema inercial, simplemente porque queremos aprovechar que se supone que todos los sistemas inerciales son equivalentes entre sí. Entonces, cualquier resultado, cualquier ley física en particular que sea válida en S, queremos que también sea válida en S' con igual pues veracidad o vigencia. Entonces, para S', pues vamos a tener una situación similar, es decir, vamos a tener allí tres ejes ortogonales entre sí y vamos a suponer que podemos sincronizar relojes que van a estar acompañando a estos ejes y pueden estarse moviendo con respecto a los relojes y a los ejes del sistema S. Entonces, si efectivamente estos dos sistemas son sistemas de referencia inerciales, entonces lo que tiene que ocurrir es que si ahora hiciéramos una gráfica de posición contratiempo de X', Y', Z' y T', es decir, este otro sistema de referencia pues va a tener también sus ejes X', Y', Z', y en principio, al no tener ninguna otra indicación, vamos a suponer que no necesariamente el tiempo que estos relojes van a registrar tiene que coincidir con el tiempo que registran estos otros relojes. Todos estos relojes son perfectos, todos son igualmente precisos, igual que los que se encuentran en S, pero hay una diferencia importante. Unos están fijos con respecto a S, otros están fijos con respecto a S', unos se están moviendo con respecto a S, otros se están moviendo con respecto a S', y eso hace que ya no sean totalmente equivalentes unos relojes con otros, pero de todas maneras, si nos limitamos a las mediciones hechas en S', tenemos que tener algo totalmente similar
a lo que teníamos respecto a ese. Un cuerpo libre tiene que moverse siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con una gráfica posición contratiempo que tiene que ser una recta. Y si ese mismo cuerpo lo vemos desde otro sistema de referencia inercial, pues lo que tenemos que tener es otro movimiento rectilíneo uniforme que va a corresponder a otra recta. Y aquí, a propósito, estoy dibujando una recta que no se parece tanto a la que teníamos aquí previamente, es decir, puede tener otra inclinación respecto a los ejes, pero eso sí tiene que ser una recta si estamos aquí graficando x', y', z' con respecto a t'. Y ahora lo que interviene es un resultado pues propiamente de las matemáticas. Resulta que si cualquier recta en este espacio corresponde a una recta en este otro y viceversa, entonces prácticamente la única posibilidad que existe para relacionar unas variables con otras es una relación lineal. Es decir, a partir de aquí se puede demostrar que tiene que ocurrir cosas como esta, que la x' tiene que ser a11 por x más a12 por y más a13 por z más a14 por t, que y' tiene que ser a21 por x más a22 por y más a23 por z más a24 por t, que z' sea a31 por x más a32 por y más a33 por z más a34 por t. E inclusive si aquí agregamos constantes, eso no cambia las cosas. Recuerden que una constante lo que hace a nivel gráfico es simplemente producir un desplazamiento en alguno de estos ejes, y naturalmente que el desplazar una de estas rectas a lo largo de alguno de estos ejes nos da nuevamente una recta. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir, insisto, para que cualquier recta en este espacio corresponda a una recta en este otro. Y en principio algo similar también tiene que ocurrir con el tiempo. Como dije antes, aquí no vamos a partir de la suposición de que el tiempo es absoluto, sino que aquí vamos a dejar abierta la posibilidad que no lo sea. Ya sabemos que si usamos la idea de que el tiempo es absoluto, pues vamos a terminar con las transformaciones de Galileo, y las transformaciones de Galileo nos llevan a la ley de adición de velocidades galileana, que ya vimos un par de lecciones antes de esto, que implicaría que si la luz tiene cierta velocidad respecto a un observador, con respecto a otros tendría una velocidad distinta. Es lo que ya hemos visto, la velocidad se suma vectorialmente. Entonces eso, pues como ya se analizó en las lecciones pasadas, lleva a conflictos con respecto a lo que se determina en experimentos como el de Michelson y Morley. Entonces aquí no queremos imponer a priori que el tiempo sea absoluto. Entonces, para que rectas correspondan a rectas, aquí también tenemos que tener una relación lineal, y aquí por lineal queremos decir que solamente aparezcan primeras potencias de las variables y cuando mucho constantes adicionales. Aquí entonces tendríamos a41 por x, a42 por y, más a43 por z, más a44 por t, más otra constante que vamos a llamar B4. Vean ustedes que podríamos formar matrices con estos coeficientes. Aquí se entiende que todas estas A's, las 16 que aparecen, y estas B's, las 4 que están, son constantes. Tienen que ser constantes exactamente para que tengamos esta relación lineal que hace corresponder rectas con rectas. La transformación de Galileo es un caso particular de esto, precisamente, en donde t' y t son iguales, así es de que estos coeficientes son 0, y de este otro lado, pues lo que uno tiene pues es la relación que ya vimos previamente, que nos permite relacionar las coordenadas de cualquier suceso visto desde dos sistemas distintos. Pero aquí vamos a ver que para la relatividad especial lo que se obtiene no son las transformaciones de Galileo, sino que se obtiene lo que se conoce como las transformaciones de Lorentz, gracias al segundo postulado que ahora voy a citar.
Y el segundo postulado lo que dice es que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente. Entonces, si una estrella se aleja de nosotros o se acerca a nosotros, no importa a qué velocidad lo haga, lo que este postulado dice es que la luz que emite esa estrella, de todas maneras va a viajar con la velocidad de la luz. Entonces, claro, esa velocidad, otra vez, tiene que tener un carácter relativo. Bueno, aquí cuando hablamos de la velocidad, queremos referirnos a la velocidad con respecto a un sistema de referencia inercial. Quizá valdría la pena aquí escribirlo en forma explícita, pero bueno, ya lo estoy diciendo aquí claramente. La luz que es emitida por cualquier objeto, no importa cómo se esté moviendo ese objeto, no importa qué tan rápido lo haga, no importa si se mueve con velocidad constante, si está acelerado, lo que sea, la velocidad de la luz con respecto a cualquier sistema de referencia inercial, vamos a suponer que es independiente del movimiento de la fuente. Y eso es algo que pues va en contra de nuestro sentido común, de las transformaciones de Galileo para las velocidades que ya vimos antes, y precisamente es este postulado el que nos va a llevar, como veremos, a que el tiempo que miden unos relojes no va a poder coincidir con el tiempo que miden los relojes que están asociados con otro sistema de referencia inercial. Entonces, esta suposición, este postulado, pues es algo que decía, no se ve pues directamente sugerido por las observaciones. Aquí fue un gran atrevimiento por parte de Einstein al suponer que las cosas son así, y vamos a ver que justamente de la unión de estos postulados resulta, entre otras cosas, que el tiempo y el espacio, que aquí estamos uniendo de una manera arbitraria, decía, artificial totalmente, simplemente por conveniencia, sin ninguna razón más fuerte que el hecho de que el movimiento de una partícula hace que sus coordenadas sean función del tiempo. Bueno, vamos a ver que esta idea de unir el tiempo y el espacio va a ser algo que va a estar exigido por las mismas ecuaciones que vamos a estar obteniendo. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se pueden determinar los valores de las 20 constantes que aparecen en estas transformaciones. Y lo primero que hay que señalar es que 4 de estas constantes, B1, B2, B3, B4, son constantes que podríamos decir poco interesantes, en el sentido que, como ya mencionaba, su único efecto es una traslación del origen, aquí en los ejes espaciales, o del origen del tiempo. Es decir, el tiempo lo comenzamos a contar cuando echamos a andar el cronómetro, pero ese instante es algo que nosotros escogemos a nuestra voluntad. Aquí quizá muy colateralmente podríamos hablar acerca de la idea que se admite desde hace algunas décadas acerca de que el universo no ha existido desde siempre, sino que se supone que hay una gran explosión, un Big Bang con el que ha comenzado el universo, y que no tiene mucho sentido hablar del tiempo anterior a ese instante, que quizá ocurrió hace 13.800 millones de años. Por lo menos esa es la estimación que actualmente se admite ampliamente. Aquí no estamos hablando de esa posibilidad, aquí estamos hablando de algo en donde no cabe esa idea. Aquí, en lo que se refiere a la relatividad especial, estamos pensando en un tiempo y un espacio que son ilimitados. Aquí hay una perfecta homogeneidad en el tiempo y en el espacio, y la homogeneidad del tiempo quiere decir que cualquier instante lo podemos escoger como el cero,
y que hay tiempos negativos hasta menos infinito, tiempos positivos hasta más infinito. Es decir, en ese sentido, ya desde este punto podríamos ver que la relatividad especial tiene sus limitaciones. De hecho, la relatividad general que se estableció allá por 1915 ya permite la idea de que haya, por ejemplo, un inicio en el tiempo. No solamente lo permite, sino que lo establece, lo exige cuando pensamos en el hecho de que el universo no puede ser algo estático. Pero bueno, aquí regresando a la relatividad especial, decía, lo que nos interesa en este momento es determinar estas constantes y, como decía, 4 de ellas arbitrariamente las podemos escoger iguales a 0, y eso solamente tiene que ver con traslaciones que podemos hacer nosotros libremente del origen del sistema de coordenadas o del origen del tiempo. Estas constantes B1, B2, B3, B4 podrían en principio tener absolutamente cualquier valor real, positivo o negativo. Como dije, estamos aquí pensando que el espacio es el espacio euclidiano tridimensional sin límites, así es que podríamos trasladar el origen en cualquier dirección, la distancia que ustedes gusten, si les parece bien, 300 millones de kilómetros, lo que sea. Y algo similar ocurre con el tiempo. Entonces, eso conviene porque ya de esa forma, en lugar de 20 constantes, tendríamos solamente 16 que considerar. Todavía se ve como un número bastante grande, y para reducir el número de constantes que vamos a calcular, lo que va a ser conveniente es fijarnos en lo que se suele llamar la configuración estándar, que es básicamente lo que ya habíamos tratado en el caso de las transformaciones de Galileo hace un par de lecciones. Es decir, sin perder ningún punto importante en el aspecto físico o inclusive geométrico, vamos a suponer que se tienen dos sistemas de referencia inerciales, S y S', de tal forma que el movimiento del sistema S' ocurre a lo largo del eje X, y además vamos a suponer que los ejes cartesianos que escogemos en cada uno de estos sistemas son paralelos entre sí. Entonces, si comenzamos, por ejemplo, escogiendo los ejes X, Y, Z de S, entonces pedimos que los ejes X', Y' y Z' del sistema S' sean paralelos a los correspondientes de S. Además, vamos a suponer que echamos a andar el cronómetro precisamente cuando los orígenes coinciden. Es decir, no solamente vamos a suponer que unos ejes se mueven con respecto a los otros a lo largo del eje X del sistema S, vamos a suponer además, repito, que los ejes son paralelos entre sí y que en algún momento los orígenes coincidieron. Entonces, todo eso es simplemente para simplificar tanto como sea posible las expresiones que vamos a tener que calcular, y como veremos, eso reduce enormemente el número de constantes diferentes de cero que aparecen en estas transformaciones que justamente queremos hallar en forma explícita. El truco que vamos a utilizar para determinar estas cantidades, junto con esta hipótesis que simplifica todo esto, es la siguiente observación, que se relaciona con el que todos los sistemas inerciales deben de ser equivalentes entre sí. Entonces, lo que vamos a ver es que si simultáneamente cambiamos x por menos x, x' por menos x', z' por menos z' y z por menos z, es decir, invertimos los ejes x, z, x' y z', entonces las cosas se verían algo como esto. Aquí tendríamos y, ahora la z no está hacia el frente, sino que está hacia atrás, la x no está hacia la derecha, sino hacia la izquierda, y algo similar queremos hacer en el otro conjunto de ejes. La y es la única que dejamos con la orientación original, pero cambiamos el sentido del eje z, y lo mismo con el eje x. Ahora, cuando pensamos en que unos ejes se mueven con respecto a los otros
hay que tener en cuenta que ese movimiento es relativo. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo que los orígenes se separan, pero tiene igual sentido pensar que estos ejes de S' se mueven con respecto a los de S, o al revés, que es S el que se está moviendo hacia la izquierda visto desde S'. Entonces, con esa idea, si nos fijamos en la figura que está abajo, lo que podemos ver es que si ahora cambiamos primas por no primas, es decir, aparte de invertir el sentido de los ejes X y Z, ahora lo que voy a hacer adicionalmente es que a lo que se llamaba X, Y, Z le pongo X', Y', Z', aparte de esta inversión, y similarmente a lo que antes era X', Y', Z', junto con esta inversión voy a cambiarle de nombre. Entonces este ahora va a ser Z, este va a ser Y y este va a ser X. Lo que se puede ver es que esta situación que aquí tenemos después de hacer estos cambios es absolutamente lo mismo que teníamos aquí en el diagrama original, simplemente visto desde el otro lado de la pantalla. Es decir, aquí nosotros vemos cómo estos ejes se mueven a la derecha del sistema S, pero si viéramos este dibujo desde el otro lado, desde el lado de atrás, del lado de adentro de la pantalla, lo que vamos a ver es que los dos conjuntos de ejes se separan entre sí, y esta imagen es exactamente la misma que tendríamos aquí, pero simplemente vista desde el otro lado. Entonces aquí lo que falta agregar es que si hacemos estos cambios de signo, entonces el resultado es equivalente a intercambiar los ejes de S con los de S'. Entonces, como vamos a ver en la siguiente lección, gracias a este truco, a aprovechar precisamente que el movimiento es relativo y que tiene la misma validez, pensar que S' se mueve con respecto a S o que S se mueve con respecto a S', es exactamente lo mismo. Utilizando esa simetría, vamos a ver que uno puede determinar con relativa facilidad los valores de las constantes que aquí tenemos que hallar, y entonces vamos a poder dar en forma explícita la relación entre las mediciones hechas desde estos dos sistemas de referencia inerciales, y estas transformaciones que vamos a obtener son en este caso muy importantes porque gracias a ellas vamos a poder determinar cómo es que necesitamos cambiar las definiciones de cantidades como el momento lineal, la energía y otras cosas para que sean compatibles con los postulados que ahora tenemos y que sustituyen a las ideas que conocíamos de la mecánica newtoniana. Bueno, todo esto lo iremos viendo en detalle en las siguientes lecciones. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.